De nuevo, buenos días chicos, vamos a comenzar con la clase. Como les vengo diciendo, la clase de hoy es bien teórica, la primera parte de tabla periódica, que vamos a conocer un poco de la historia y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que hoy tenemos como tabla periódica actual. ¿Ya? Ángel, ¿qué pasó con tu cámara? ¿Ya? Y la siguiente semana vamos a hacer ya la forma práctica de la tabla periódica, donde involucra los conocimientos previos que ya hemos tenido, como configuración electrónica, electrones en el último nivel de energía, saber distinguir entre el SPDF, cada subnivel, hablar un poco de los cambios de energía, cuántos de energía, pero hoy nos enfocamos a la parte teórica, así que voy a compartir pantalla y me atienden para que puedan responder correctamente las preguntas. Química, tabla periódica. ¿Qué nos dice de la tabla periódica? A ver, primero, la tabla periódica está organizado de la siguiente manera. Miren, primero, que son por grupos, ¿ya? Por grupos. Los grupos son grupo A y grupo B. Entonces, se va a dividir en 1A, en 2B, en 2A, en 3A, en 4A, en 5A, en 6A y en 7A. De la misma manera en el B, en el 1B, en el 2B, en el 3B, en el 4B, en el 5B, en el 6B y en el 7B. Profe, ¿cómo identifico qué elementos van a estar en el A y qué elementos van a estar en el B? Eso lo vamos a hacer la próxima clase porque eso lo vamos a reconocer con la configuración electrónica. ¿Ya? Aparte están distinguidos también en la tabla periódica por tipos de elementos. Por ejemplo, tenemos a los gases nobles, a los halógenos, a los no metales, a los metaloides, a los metales de transición, a los alcalíneos térreos, a los metales alcalinos, a los lantánidos y a los actínidos. Además tenemos a otros metales que no tienen una definición correcta. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde están los alcalinos térreos? Es este color medio amarillo. Ellos son los alcalinos térreos, miren. Beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Dónde están los gases nobles? Ah, los gases nobles están por este lado. Ya. Los gases nobles están por este lado. Helio, neón, argón, criptón, xenón, renón y el último elemento. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente se va a reconocer la tabla periódica. Ahora, en diferentes tablas, si mal ustedes no se acuerdan, cuando el año pasado yo les pedía la tabla periódica, cuando les pedía la tabla periódica, había tablas que yo les decía, esta tabla está bien, esta tabla no está bien, porque tenía que tener ciertas características para reconocer su peso atómico, su número atómico, su variación de electronegatividad, su afinidad electrónica, donde no todas las tablas tenían todas esas propiedades. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ya cuando veamos tabla periódica actual, se va a completar muchas más propiedades. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en su casa una tabla periódica completa. Que si desean lo pueden comprar, puede ser su misma tabla del año pasado, también pueden descargar de internet, ahorita sí, porque en internet hay muchas tablas completas. ¿Ya? Para reconocer qué propiedades hay en una tabla periódica, tenemos el número atómico, tenemos el nombre, el oxígeno y la masa atómica. Esas son las básicas. Más adelante vamos a ir completando, como le dije, la variación de electronegatividad y la afinidad electrónica, que es lo más importante que tenemos que saber en estos momentos. ¿Ya? Ahora, antecedentes históricos de la tabla periódica. ¿Ya? Antecedentes históricos de la tabla periódica. Dobereiner. Comenzamos con uno de los primeros personajes. Comencemos con Dobereiner. Un ratito. Ya. ¿Qué nos dice Dobereiner?
Ya. Dice, él encontró similitudes entre conjuntos de 3 elementos, a los que le llamó las triadas, ¿ya? Las triadas de Dobereiner. ¿En qué año? En 1817. Más o menos entre el año 1800 se comenzó a hacer un estudio científico y de observación de cómo deberían estar los elementos organizados. Entonces, Dobereiner fue el primero que lanzó su teoría y que dijo que los elementos deben estar organizados en triadas. Cada 3 elementos se repiten sus propiedades. ¿Pero qué pasó? Que no encontró suficientes triadas para construir un sistema convincente. Por eso se descartó. Por ejemplo, vamos a ver alguna de las triadas de Dobereiner. Mira, litio, sodio y potasio. El litio tiene peso atómico 7, el potasio tiene y el pitón tiene peso atómico 39. Sumen 39 más 7. Sale 46. Entre 2 sale 23. Ahora, sumen en la segunda triada 40 más 137. Lo suman y lo dividen entre 2 y sale 87.6. Sumen 35.5 y 127 en la tercera triada, 35.5 y 127. Lo dividen entre 2 y sale aproximadamente 80. Entonces, es así como Dobereiner iba construyendo sus triadas. La suma de 2 pesos atómicos dividido entre 2 me tiene que dar el del medio. Pero no le resultó mucho, no encontró muchas triadas convincentes. Es por eso que se descartó las triadas de Dobereiner. Acuérdense esos nombres, ¿eh? Acuérdense los personajes y tomen sus apuntes porque les voy a preguntar. Ahora pasamos a Newland. En 1863, Newland, este científico, nos dio otro alcance sobre el ordenamiento de los elementos y le llamó las octavas de Newland. Las octavas de Newland. ¿Por qué le llamó las octavas de Newland? Porque para Newland se repiten las propiedades químicas de los elementos, se repiten cada 8 elementos. ¿Sí? Por ejemplo, mira acá, dice, ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un siglo de propiedades comunes cada 8 elementos. Cada 8 elementos, ley de las octavas. ¿Sí? Ley de las octavas. Pero sus ideas no fueron convincentes y por eso dice que sus ideas fueron ridiculizadas por la Chemistry Sociedad, por la sociedad de química. O sea, los grandes científicos se reúnen en esta sociedad y dijeron, no sirven, sus propiedades están mal. Así no puede ser una tabla periódica. ¿Ya? Eso fue en el año 1863 que Newland dio sus octavas, más o menos para el año 1870 lo estaban descartando totalmente. Estas son las octavas, miren. Estas son las octavas, una serie de octavas de propiedades similares, donde había muchos errores, se tenía que dejar muchos espacios, no se encontraron muchas coincidencias, es por eso que se descartó. Y ahora pasamos a lo que más o menos ya se iba acomodando a lo que ya conocemos. Pasemos a Mendeleev y Meyer, entre el año 69 y 70, dice, sugirieron el mismo patrón organizado, los elementos conocidos en grupo de 8 elementos en orden de masa atómica, en orden creciente de masa atómica, ¿sí? Pero ellos profundizaron mucho más. Ley periódica de Mendeleev y Meyer. Dice, cuando los elementos... Un ratito, ¿qué ha pasado acá? A ver, un ratito, voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Cuando los elementos... Pueden ver, chicos, la pantalla, ¿no? Chicos. Sí. Ya. Delante, cuando estaba explicando, ¿también se podía ver? Sí. Ya.
Ley periódica de Mendeleev y Meyer dice, cuando los elementos se organizan en orden crecientes a sus masas atómicas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Acuérdense este nombrecito, ¿eh? Masas atómicas. Eso va a ser la palabra clave. ¿Sí? Orden creciente a sus masas atómicas. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es una masa atómica? Es el peso atómico o también el número Z. Listo. Esto fue la tabla periódica de Mendeleev. Así él organizó por primera vez una tabla periódica. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, donde había espacios en blanco, donde ahí se iban a ir completando los nuevos elementos que se iban a ir encontrando. Los espacios en blanco eran para los nuevos elementos. Quiere decir que Mendeleev ya podía predecir en ese momento que había elementos que faltaban descubrir y que se tenía que ir completando en su tabla periódica. ¿Ya? Ahora, éxitos de Mendeleev. ¿Qué nos dice Mendeleev? Cambió el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza de sus propiedades respecto a un mismo grupo. Sí, ya, dijo, este elemento, a pesar que sus propiedades dice que debe ir en el 3, no, lo voy a pasar al 5 porque ahí es mejor para que cumplan las propiedades. Entonces, eso fue uno de sus éxitos. Cambió ese orden para que se puedan cumplir las propiedades y también dejó huecos, acá dice, dejó huecos o dejó espacios para los elementos que faltaban descubrir y que pasados los años se descubrieron, que son 1, 2, 3, 4. Estos 4 elementos se pudieron descubrir y que encajó precisamente en los espacios que dejó Mendeleev. ¿Ya? Ahora, los problemas que tuvo Mendeleev. Siguiendo el orden de masas atómicas crecientes, los elementos no siempre encajaban en el grupo con propiedades coincidentes. Tuvo que invertir el orden del níquel, del cobalto y del teluro. Se estaban descubriendo elementos nuevos como el olmio y el samario, para los que no había hueco previsto. En algunos casos, elementos del mismo grupo eran muy diferentes en cuanto a su reactividad química. Grupo 1, por ejemplo, los alcalinos eran muy reactivos y los metales poco reactivos. Entonces, había mucho problema con el orden de las masas atómicas, había mucho problema con el orden del valor A. Eso era muy problemático. Entonces, no se podía llegar a una buena, ¿qué les digo? A un buen orden en la tabla periódica. Ahora, hablemos un poco de Moseley. ¿Qué nos dice Moseley? Llevó a cabo experimentos con rayos X descubriendo que, ya, bueno, esto un poco del descubrimiento de los rayos X es muy importante. Mira, dice, al incidir un haz de rayos X en un elemento, los átomos de este emiten rayos X de una frecuencia característica de cada elemento. Muy bien. Segundo, las frecuencias están correlacionadas con las cargas nucleares Z. Acá entra muy importante el Z, que está muy relacionado con el Z, o sea, con el peso atómico. Dice, permitió predecir nuevos elementos con el Z43, Z61, Z75. Probó la bondad de la ley periódica entre el Z13 y 79, afirmando que no podía haber otros elementos nuevos en esta región. Todos los números atómicos disponibles habían sido asignados. Conclusión, acá comienza, dice, encontró que al ordenar los elementos con respecto a Z se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendeleev basada en la masa atómica y se definían con exactitud los huecos para los que era necesario encontrar nuevos elementos. Entonces, Moseley es el que corrigió la tabla de Mendeleev, porque Mendeleev dijo, tenemos que ordenar según su masa atómica, según A. Y había muchos problemas. Moseley luego hizo los experimentos y dijo, no, Mendeleev, te equivocaste, no era según A, era según Z.
era según el peso atómico que tenemos que ordenarlo, según su carga nuclear, según sus protones, como quieran verlo, y según el Z, según ese ordenamiento, se podía hacer mejor la elaboración de una tabla periódica. Muy bien. Ahora, chicos, preguntas chiquitas nada más antes de hacer el libro. Dime, le pregunto a Diego de Yayico, Diego Guaringa. ¿Qué personaje histórico por primera vez estudió en forma de triadas los elementos? Las triadas, ¿a quién pertenece, mejor dicho? ¿Quién sabe a quién pertenecen las triadas? Levante la mano. Las triadas. Fue el primer personaje Yo, profesor. que... A ver, Matías. Doble, creo. Dobereiner. Dobereiner. Las triadas pertenecen a Dobereiner. Le pregunto a Camila. Camila, ¿a quién pertenece la teoría de las octavas? ¿A quién pertenece la teoría de las octavas? Yo. Matías, a ver. Newland. Octavas de Newland. Las octavas de Newland. Brigitte, ¿quién fue el primer personaje que dio una estructura o por primera vez nos dio a conocer cómo podría ser una tabla periódica? Mendeleev. Mendeleev, muy bien. Mendeleev. Piero. Meyer corrigió la tabla de Mendeleev. ¿Cuál fue el aspecto principal que tuvo que corregir? ¿Cuál fue el aspecto principal que tuvo que corregir? Levante la mano, ¿quién sabe? Jefferson, no te veo, hijo, no te veo. Mientras no te vea, no te voy a preguntar. Por más que Las tu cámara cargas esté nucleares. prendida, más parece que hay una foto ahí, Jefferson, en vez de verte a ti. A ver, ¿quién respondió? Matías, creo. Lo principal que tuvo que corregir, chicos, es lo siguiente. Para Mendeleev, el orden de los elementos en la tabla periódica era según el A, era según el número de masa. Pero con eso había muchos errores. Entonces, Meyer hizo un experimento con los rayos X y se dio cuenta que el orden no podía ser con el A, sino el orden tiene que ser con el Z, con el peso atómico. Tiene que ser con el Z. Entonces, la principal corrección que hizo Meyer es descartó el A y trabajó con el Z. Y desde ese momento la tabla periódica se organiza con el Z. Cuando la próxima semana veamos tabla periódica actual, nos vamos a dar cuenta que los elementos están organizados según el Z. Ahora, chicos, les voy a compartir la pantalla. Abran su libro, vamos a hacer el libro. Libro, página número 13. Libro, página número 13. Chicos, se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Responde alguno? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, la tabla periódica, bueno, esta es una tabla sencilla. Como lo podrán ver, está organizado por donde acaba el S, donde acaba el P, donde acaba en D y donde acaba en F. Pues la tabla periódica también está organizada por los Z. Y como con los Z nosotros hacemos la configuración electrónica, es una forma fácil de ordenar.
Todo este grupo son los elementos que su configuración electrónica acaba en S. Acá acaban en P. Y desde esta marcación hasta acá acaban en D. Y todo este grupo de transición interna acaban en S. Miren, la tabla está correctamente organizada según propiedades, según distribución electrónica, según Z. Es muy interesante. Respondamos algunas preguntas, a ver, chicos. A ver, un ratito. Acá. Brigitte apagó su cámara y no sé por qué. ¿Ya? Ya sé qué voy a hacer un ratito. Voy a compartir, pero no de la forma normal. Voy a compartir de tal manera que los pueda ver a todos al mismo tiempo. Muy bien, ahora sí los puedo ver. Los puedo ver a todos. Muy bien, listo. Ya, chicos, la primera pregunta no lo vamos a hacer porque eso pertenece a la siguiente clase. ¿Ya? Porque eso pertenece a la siguiente clase. Ahora, pregunta número 2. Pregunta número 2. La ley de las triadas. A ver, chicos, las triadas, lo que le pregunté antes, ¿a quién pertenece? Doberreiner. Doberreiner. De Dobereiner, muy bien. Entonces agarra tu libro y marca con plumón amarillo o color amarillo, marca Dobereiner. ¿Qué pasó? ¿Se salió de la pantalla? Marca Dobereiner. Ya, chicos, ahora, pregunta número 3. Pregunta número 3. Los metales pesados se encuentran en la zona de, a ver, los metales pesados. Mire, los metales pesados lo vamos a encontrar acá. Lo vamos a encontrar en esta parte. Ellos van a ser la zona de los metales pesados, ¿ya? Elemento de transición interna de los metales pesados. Entonces, vamos a marcar la F. ¿Sí? Vamos a marcar acá la clave de respuesta F. La pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes elementos es un alcalino? Ya, miren, yo les voy a mencionar una serie de elementos que son alcalinos y ustedes me van a decir quién es y quién no es en esta relación. A ver, le voy a dar las abreviaturas para que ustedes puedan reconocer. El primer alcalino es el Be. Segundo alcalino, Mg. Tercer alcalino, el Ca. Cuarto alcalino, el Sr. Quinto alcalino es el Ba. Y por último, el último alcalino es el Ra. Ahora, ¿cuál de la serie que les he mencionado está acá en las claves? Ca. Ca, muy bien, la E. Entonces agarro mi plumón amarillo o color amarillo y marco la E. ¿Sí? Él es un alcalino. Muy bien. 5. Lo deben saber todos. Diseñó la primera tabla periódica. ¿Quién es el que nos dio la primera tabla periódica? Mendeleev. Mendeleev. La A. Muy bien, la A. Y la número 6 ya les mencioné varias veces. En la tabla periódica actual, los elementos están ordenados por su número de protones, por su número de masa, por su peso atómico, por su peso molecular o por su electronegatividad. Por su Número de masa. Por su peso atómico. El número de masa es A. Y yo quiero el Z. El Z es peso atómico. ¿Sí? Están ordenados según su peso atómico. Y marco la C. Listo. Eso sería todo. Eso sería todo por hoy. Eso sería su tarea. Le toman foto a la página número 14.
y me lo envían, nada más. Porque la página 15 Profesor, y 16 tiene que ver con la teoría de la que vamos a hacer la próxima semana. Dime, ¿quién me preguntaba algo? profe, ¿podría volver a la número 3? No lo escuché muy bien. La número 3, ya a ver un ratito si nos queda tiempo, algo rápido porque quiero explicarles algo. La número 3, los metales pesados se encuentran en la zona, la respuesta es la clave D. Los metales pesados se van a encontrar acá, en esta parte, en los subniveles F, donde son los elementos de transición interna. Ellos son los metales pesados. Entonces, la clave sería la D. ¿Quedó claro? Sí. Ya, muy bien. Chicos, ya nos queda poco tiempo. Les voy a informar algo. La siguiente semana tenemos práctica calificada. ¿Ya? De todos los cursos. Ustedes tienen práctica calificada de todos los cursos. La práctica ya no va a ser así oral, sino ahora sí va a ser calificada. La siguiente semana vamos a tener clase normal, quiere decir que yo voy a tener clase de configuración electrónica 2, ¿ya? Tenemos la clase normal y cuando subimos los archivos ya no les vamos a dejar tarea. No van a tener tarea, pero en vez de la tarea vamos a subir un archivo que dice práctica calificada y eso lo tienen que resolver y enviarnos al Canvas. Así como hacen su examen, igualito va a ser la práctica calificada. Y va a venir de todo el tercer bimestre, de lo que hemos hecho en el tercer bimestre, junto con la próxima semana. O sea, va a venir la práctica de 4 clases. Y van a tener igual una semana de tiempo para que nos envíen. ¿Ya? Como si fuera una tarea, una semana de tiempo. ¿Ya? Para que no se acumulen, porque van a tener 3, 4 prácticas el mismo día, porque en todos los cursos va a haber práctica. Ya, chicos, así está. Ya les estoy informando, vayan repasando, vayan estudiando. Quiere decir que la siguiente semana no tienen tarea. Esta semana sí, está tarea. Chicos, un favor para todos. No se acumulen, envíenme sus tareas de una vez. Yo no sé por qué hay alumnos que no me envían ni una tarea. Están esperando que de nuevo esté llamando a su mamá, porque yo llamo, estoy llamando a su mamá para decirle, no envío tarea, le falta esta tarea, o llamándole a la tutora para que ella también esté llamando a su mamá. Entonces eso no puede ser, pues chicos, ustedes ya son mayores, están en cuarto de secundaria, ya manejan muy bien todo este sistema, no pueden estar esperando que les estemos exigiendo. ¿Ya, chicos? Bueno, acabamos por hoy, la tarea está sencilla, simplemente es marcar, tomarle foto y enviarme, nada más. ¿Sí? Cuídense mucho, y Valeria, pues ya no me estés mandando al Instagram, ¿ah? Manda tareas al Instagram, ¿qué pasó? No me di cuenta. Ya, chicos, cuídense, nos vemos. Bye. Ja. Chao, chao.